Amados, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Hoy estamos domingo, ¿verdad? Es 8 de noviembre del 2020 y tenemos nuestra clase bíblica dominical. Estamos en la unidad número 2, la historia del Nuevo Testamento, y estas clases bíblicas es una visión general, es un resumen de los libros de tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Y la lección bíblica para esta mañana lleva como título Las cartas de Pablo, la primera parte. Por eso les digo que esto es una enseñanza que es a nivel general, una visión amplia, generalizada. Y estaremos estudiando 3 epístolas en ese enfoque: Romanos, Gálatas y Primera de Corintios, ¿verdad? Vamos a hacer una oración antes de comenzar. Amado Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta preciosa mañana del Señor. Te pedimos que seas tú glorificándote y seas tú, mi Dios, en todo, trayendo bendición por medio de esta palabra, de esta enseñanza, Señor. Y esta palabra es útil para enseñar, para instruir, para corregir. Y toda la gloria y la honra te la damos a ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Como dijimos, entonces estaremos estudiando el capítulo 1 de Romanos, versículos del 17 al 23, capítulo 3, versos del 9 al 24, el capítulo 5, verso 1 y versos del 6 al 8, el capítulo 8, versos del 1 al 4, y luego entonces pasamos a Primera de Corintios, capítulo 3, versos del 1 al 11. Estaremos también viendo algo generalizado sobre la doctrina de la resurrección en el capítulo 15, versos del 12 al 58. Y Gálatas, capítulo 3, versos del 1 al 14. La verdad central nos dice: las cartas del apóstol Pablo proporcionan instrucciones para la iglesia. El versículo clave, muy conocido por todos nosotros, Romanos capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Qué lindo es el Señor. El apóstol Pablo escribió 13 cartas o epístolas. La gran historia del plan de Dios revelada en Jesús se convirtió en el centro del ministerio del apóstol. No solo predicó Pablo, ¿verdad?, y comenzó iglesias, sino que también escribió cartas de instrucción y orientación a esas iglesias. Esta lección, que es la número 10, y la de la próxima semana, nos darán una visión general de esas cartas y cómo contribuyeron al avance del plan de Dios para redimir, ¿verdad?, a la humanidad del pecado. Gloria al Señor. Las 3 cartas o epístolas a considerar, ya lo dije, ¿verdad?, son Romanos, Primera de Corintios y Gálatas. En ellas Pablo corrige una serie de creencias erróneas y también las condujo a grandes verdades espirituales y, doctrinales, bien importantes para la iglesia del Señor. Estas cartas representan algunos de los estudios más ricos y profundos de las Escrituras sobre la naturaleza de Cristo y de la salvación. Bien, vamos a hacerlo también en forma de un bosquejo. La primera parte del bosquejo lleva como tema justificados con Dios. Y nos dice que todos merecemos la ira de Dios. Como no vamos a tener el tiempo, porque esto es, ¿verdad?, un video donde tenemos que redimir el tiempo, voy a leer algunos versículos. Romanos 1 del 17 al 21. Dice así la palabra: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Vamos a dejarlo hasta ahí. Bien, porque en el Evangelio, mejor dicho, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Las palabras de Martín Lutero llevan un mensaje poderoso, porque precisamente este fue el versículo que impactó la vida de este hombre que era un monje católico. Y el 31 de octubre estábamos celebrando el día de la Reforma Protestante. Y este versículo fue el versículo clave, podríamos decir, que impactó y cambió la vida de Lutero. Y miren cómo él dice, miren lo que dijo Lutero. En ese momento me sentí renacer cuando él leyó estas palabras de Romanos 1:17. Y pasar a través de puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tomó un nuevo significado, decía Lutero. Este pasaje de Pablo se transformó para mí en la puerta de entrada al cielo. ¡Qué maravilla! Así que la justicia de Dios es la vía divina para justificar a los pecadores. Esto es, restablecer su inocencia ante el Señor sin comprometer en absoluto la pureza de la ley moral. El próximo versículo nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿verdad?, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Nos habla aquí del enojo y de la indignación de Dios ante lo incorrecto y lo injusto. También nos habla de la oposición de Dios al pecado y el mal. Dios no puede, amados, tolerar el pecado, porque la naturaleza de Dios es perfecta. Dios es santo, Dios es justo, Dios es recto. Así que Dios no puede tolerar el pecado. No puede pasar por alto ni condonar la rebelión de la humanidad. Porque fíjense cómo dice el versículo, que detienen el hombre en sus actos, en su manera de pensar, en su manera de actuar y en las decisiones que toma, detiene con injusticia la verdad. ¿Y qué verdad? La verdad de Dios. Esa injusticia conduce a la gente a la supresión de la verdad y a sostener falsas opiniones sobre Dios o de las enseñanzas de la palabra del Señor, de la Escritura, porque saben que la verdad requiere que se arrepientan. Bien, pasemos entonces a los otros versículos. De modo que no tienen excusa, nos dice el versículo 20. ¿Saben por qué el hombre no tiene excusa para no creer en Dios? Porque la Biblia nos dice, ¿verdad? Nos responde, no, el hombre no tiene excusa. Porque no tienen excusa. Dice el Señor, no tienes excusa para decir que no crees en mí. Porque Dios ha revelado su existencia a través de la naturaleza. Óigame, amada, yo soy fanática de mirar y de observar la naturaleza, las aves, el cielo, y la majestad de Dios, la majestuosidad de Dios, el poder de Dios, el artista que es nuestro Dios, los colores,
de la naturaleza. Mire, el mejor artista, creador, diseñador es el Padre Celestial, el Dios creador. Seguimos, así que Él se ha revelado a través de todo lo creado. Cada persona entonces tiene que tomar la decisión de aceptar o rechazar a Dios. Fíjense que cuando la persona rechaza a Dios, dice el versículo 21 que su necio corazón está entenebrecido. Y entonces, como dice el mismo salmista, dice el necio en su corazón, no hay Dios. El que dice que no cree en Dios es necio, porque no quiere aceptar lo que está viendo con sus ojos de las maravillas de Dios, de la naturaleza de Dios. Y entenebrecido quiere decir que está ensombrecido, que está en oscuridad o que está en tinieblas. A Dios hay que reconocerlo como Dios y agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Quien se niega a ello se engaña a sí mismo e irá perdiendo la capacidad de distinguir la verdad de la mentira. Así que esa es una realidad. Vamos entonces ahora al hablar de la justicia de Dios que se revela del cielo, a ver entonces cuál es la condición del hombre. Romanos 3, 23 y 24 nos dice la palabra del Señor: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Este es uno de los dos versículos de los pasajes fundamentales para usted y yo presentar el plan de salvación a un pecador. Así que vemos nosotros que dice la Biblia, todos pecaron. Toda persona ha pecado y nadie puede evitar las consecuencias. No se aceptan. Ante el trono de Dios no hay excusa. No, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, yo no velo al guardia, ni tiro piedra, ni velo al guardia. Así es que dice un refrán, no, nada de eso es aceptable ante la presencia del Señor. El pecado trae como consecuencia la muerte espiritual y la separación de una relación directa con Dios. Fíjense cómo nos dice la palabra en Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Pero ¿cómo que estoy muerto? Si yo estoy respirando, estoy viendo, estoy caminando, estoy comiendo. ¿Cómo es eso de que estoy muerto? Si no tienes a Cristo en tu corazón, si no te has arrepentido de tus pecados, si no los has aceptado como tu Salvador personal, dice la Biblia que estás muerto espiritualmente. No lo digo yo, lo dice la palabra. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y dice que Él, ¿quién es Él? Jesús, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos pecados. El ser humano es pecador por naturaleza. Es lo que la misma Escritura llama la naturaleza pecaminosa o este cuerpo de pecado. Y en ese estado no se goza de una relación íntima con Dios. ¿Cómo podemos gozar de una relación íntima con Dios? Lo dice el versículo siguiente. El versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Gratuitamente. Por la gracia de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia. Nunca nadie alcanzará por sí mismo las normas divinas de absoluta perfección moral y espiritual para merecer la gloria de Dios. Por lo tanto, si va a haber alguna salvación, debe venir por la vía de lo que hemos leído en el versículo 24, siendo justificados. ¿Y qué es justificación? Significa declarados no culpables. Y qué interesante
que podemos traer esto en base a una corte, donde está sentado un juez, ¿verdad? Y este juez declara inocente al culpable, al acusado. Se eliminan todos los cargos presentados. Legalmente es como si la persona jamás hubiera sido acusada. De eso se trata la justificación. Cuando Dios perdona nuestros pecados, limpia nuestros antecedentes penales, porque hemos fallado, le hemos fallado a Dios. Desde su perspectiva es como si nunca hubiéramos pecado. Así que, amado, Dios es maravilloso. Y vuelve entonces la escritura aquí en Romanos y nos da más énfasis todavía en lo de la justificación y la redención en Cristo Jesús. Romanos 5:1 nos dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso el Señor. El capítulo 8, versos 1 y 2, nos dice Pablo, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación para los que están en Cristo. Si estamos en pecado, necesitamos venir a Cristo. Necesitamos venir a Jesús para ser justificados, para que el juez diga: absuelto, eres libre, ya no te condeno. Amén. Vete y no peques más. La justificación es el acto basado en la obra de Jesús en la cruz, a través del cual el pecador es declarado justo. Confiar en el sacrificio de Cristo nos trae paz. Por eso es que dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La paz que habla aquí es la paz en donde ya usted no se siente acusado, sino que ya hay una tranquilidad, hay un sosiego, porque entonces ya no somos enemigos de Dios, ahora somos amigos de Dios, porque Cristo pagó ese precio y se restablece esa comunión con Jesucristo, con el Padre, perdón, a través de Jesucristo. Así que podemos ver que quien pone su confianza en el Señor puede estar seguro de ser salvo, pero el que no pone su confianza en el Señor no puede sentir esa paz, no puede sentir esa seguridad. Bien, nos movemos rapidito. Entonces ahora lo que tocamos hace un momento era un aspecto de la doctrina de la salvación, justificación y redención. Ahora nos vamos a trasladar a corrección, en el sentido de que Pablo entonces ahora va a escribir para corregir unas cosas en la iglesia, tanto en la iglesia de Corinto como en la iglesia de Gálatas. Y vamos a comenzar con la iglesia de Corinto. Vamos a Primera de Corintios 3, de 1, vamos a estar leyendo, ¿verdad? Del 1 al 6, porque no podemos leer, si ustedes vieron sus expositores, son bastantes versículos, y vamos a leer solamente algunos. Vamos a buscar aquí rapidito, 1 Corintios 3, del 1 al 6. Voy a estar leyendo. 1 Corintios 1, del 1 al 6. Capítulo 3, dije mal, capítulo 3, versos del 1 al 6. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, no soy carnales. ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído,
Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. La iglesia de Corinto estaba a falta de madurez espiritual, amado. Este es el enfoque de este capítulo 3 de 1 de Corintios. Estos 11 versículos que leímos, 6 de ellos. Debido a que todavía Pablo los veía como niños en la fe, no podía impartirles enseñanzas más sólidas. Había una tendencia en la iglesia de Corinto a arrastrarse por celos y disputas. Y creo que parece que eso sigue en los días que estamos viviendo. Tales motivaciones expresadas en sus relaciones impedían el crecimiento y la madurez en Cristo. Una clara indicación de ese comportamiento carnal podía verse en la inclinación a elevar a los ministros del evangelio más allá de la posición que la persona debía tener. Pablo los reprende recordándole que él y el otro ministro, ¿verdad? No nos da tiempo a hablar mucho de Apolo, pero vamos a mencionarlo, eran simplemente humanos. Como dice el versículo 6 que leí, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Dios es quien hace que la iglesia crezca, amados, y se desarrolle. Pablo y Apolos habían trabajado para edificación de la iglesia, según el don que Dios le había dado a cada uno y el llamado de Dios. Pero fue Dios quien obró por medio de su Espíritu Santo en el corazón y en la mente de los creyentes. Dios mismo fue quien provocó el crecimiento de la iglesia de Corinto, y eso es el mismo panorama de esta época que estamos viviendo. Usted y yo somos instrumentos de Dios, pero el que hace la obra es Dios, es el Espíritu Santo. Por lo tanto, aquí le damos todo honor y toda gloria al Señor, porque usted y yo somos humanos. Dios ha depositado en nosotros dones, Dios nos ha llamado, pero nosotros solamente somos instrumentos. Como dice el versículo 9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Fíjense que en todo momento Pablo está diciendo, ¿verdad? El que da el crecimiento es Dios. Y pone al Señor. No porque yo hice, no porque yo tengo, no porque yo soy, no. Aquí el que es, el gran yo soy, se llama Jehová de los ejércitos. Jesucristo es el Rey, ¿verdad? Y Dios tiene muchos siervos que trabajan para el crecimiento y la edificación y el desarrollo de la iglesia. Pero solo Dios es el dueño de ella. Y a mí me gustó mucho esa frase, que solo Dios es el dueño de ella, amados. Y hago un paréntesis en este momento, porque hay muchos en la obra del Señor que se creen que son los dueños de la iglesia. Y están equivocados. El dueño se llama Jesucristo. Y nosotros no tenemos por qué andar de esa manera, y los hermanos no nos pertenecen, le pertenecen a Cristo, y Él es el dueño, Él es quien obra los cambios, y Él es quien hace la iglesia crecer. Los líderes nunca debemos colocarlos en pedestales. No debemos levantarlos como unos sustitutos de Cristo. Y a veces criticamos otras religiones, pero a veces en la iglesia evangélica vemos también que queremos poner a los hombres como sustitutos de Cristo. Y esto yo se lo digo porque yo lo viví por experiencia en mi juventud, ¿verdad? Porque yo también llegué en un momento dado, en mi ignorancia espiritual y mi inmadurez espiritual, a poner al hombre en un pedestal que no tenía que estar. Óigame, y eso me costó a mí lágrimas de sangre, porque verdaderamente el que llama es Jesucristo. Y como dice la Biblia, el que crea estar firme, mire que no caiga. Por eso es que tenemos que tener los ojos puestos en Jesús. Amén. Bien, entonces no hay motivo para jactancia, como nos dice aquí Pablo.
En el versículo 10, lo voy a leer rapidito, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Por lo tanto, los ministros, los evangelistas, los misioneros, los pastores, los maestros, son constructores en la iglesia del Señor con un permiso restringido para edificar solo sobre un determinado fundamento. Y ese fundamento es Jesucristo. Amén. Vamos entonces ahora a ver el problema de la iglesia de Gálatas. Y nos vamos rapidito a la epístola a los Gálatas, capítulo 3. Capítulo 3, versos del 1 al 5. Gálatas 3, del 1 al 5. Miren cómo empieza ese saludo, Pablo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La iglesia de Galacia se había desviado, y eso es bien peligroso, del fundamento de la fe en la obra de Jesús. Se habían infiltrado falsos maestros que habían promovido un mensaje que ordenaba a los creyentes a seguir la ley y a circuncidarse, regresando esto al retorno del judaísmo. En este pasaje bíblico que tiene otros versículos más, hasta el 14, notamos que Pablo no usó un saludo familiar de hermanos y hermanas. El haberse alejado del fundamento de la fe llevó a Pablo a llamarlos insensatos. Un término que indica que a pesar de haber conocido el camino correcto, eligieron desviarse de él, añadiéndole, ¿verdad?, a lo establecido, a lo que ya el Señor había hecho por ellos en la cruz del Calvario. Ahora bien, esto nos lleva a decir entonces, bueno, pues somos salvos por la fe, que es lo que establece Pablo aquí, no por las obras de la ley. No porque hago esto y acá yo me voy a ganar el reino de los cielos. No, somos salvos por la fe en Jesucristo. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Bien, y vemos nosotros entonces que podríamos preguntarnos, pero entonces, ¿y las obras dónde quedan? Bien, las obras están ahí, amén, las obras están ahí, pero las buenas obras deben ser el resultado de nuestra relación con Dios. O sea, yo amo al Señor, yo estoy agradecida al Señor, el Señor cambió mi vida, el Señor me transformó en una nueva criatura, yo estoy unida al Señor y yo demuestro mi amor por el Señor sirviéndole, que eso es las buenas obras. Amén, hermano. Así que no podemos añadir nada más porque vamos a hablar entonces de la otra porción que es 1 Corintios capítulo 15, otro problemita más bastante serio que tenía que también ver con la doctrina. Y nos vamos entonces a 1 Corintios capítulo 15, versos del 12 al 22. Nos vamos a leer porque luego también el 50 en adelante, ¿verdad? Del 12 al 20 y del 51 al 54. Pero voy a leer solamente algunos
versículos, del 12 al 20. Primera de Corintios 15, del 12 al 20, para que tengamos una idea de lo que estamos hablando y señalando. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó, dice Pablo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestro pecado. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Amén. Así que si bien el cuerpo humano es perecedero, ¿verdad? Este cuerpo no puede, ni sangre ni cuerpo, este cuerpo heredará el reino de los cielos. Tiene que haber una transformación. Sabemos, ¿verdad? Que este cuerpo pues volverá al polvo, pero hay una promesa, y esa promesa se hizo evidente cuando Cristo resucitó al tercer día, que también nos dice Pablo. Luego usted lea con calma este capítulo 15 de Corintios, que también los cristianos van a experimentar esa transformación de su cuerpo en un cuerpo glorificado. Amén. Así que tenemos nosotros esta base bíblica importante. ¿Qué estaba pasando en Corinto? Bueno, Corinto era una base de comercio, lo que se conocía como Acaya, que hoy es día Grecia, y allí había un revolú de religiones y de filosofías griegas, y una de las filosofías era que ellos no creían en la resurrección del cuerpo. Por lo tanto, ya se estaban también, igual que en Gálatas, se estaban filtrando esta enseñanza de que aunque Cristo había que resucitado, decían ellos no iban a resucitar. Se llegó a creer, ¿verdad?, que el ser humano, el cuerpo, no iba a resucitar, aunque ellos aceptaban la resurrección de Cristo. Ellos no pudieron ver la gran contradicción al creer esto. De modo que Pablo hizo un argumento enérgico en favor de la resurrección de Cristo y de la verdad inherente de que todos los creyentes serán resucitados. Decimos amén a eso. Además, negar la resurrección de Cristo es decir que aquellos que han muerto como en su vida cristiana, han partido con el Señor, no tienen esperanza, ¿verdad? Y la palabra bien nos dice, ¿verdad?, que cuando Cristo venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor. Vemos nosotros que esa esperanza de la resurrección es lo que le da sentido a esta vida y a la eternidad. Así que los creyentes habremos de resucitar si es que llega la muerte antes de la venida del Cristo. Una transformación maravillosa. En los últimos versículos del 50 en adelante nos dice que el enemigo final, que es la muerte, será vencida. El aguijón, de nuestro cuerpo, que es la muerte, será vencida. Será derrotada por medio de la victoria alcanzada en Cristo Jesús. Así que, amados míos, concluimos y hacemos un resumen de lo que hemos trazado. Número 1. Es posible experimentar la realidad de la obra de reconciliación a favor del hombre, trayendo la liberación de la ira de Dios. Si usted todavía no ha experimentado ese perdón de sus pecados, hoy en día eso es posible. Lo hemos experimentado, lo hemos vivido, lo hemos aceptado. Amén. Y somos libres.
de esa condenación, porque Cristo lo hizo, pagó el precio en la cruz del Calvario. Número 2, Dios llama a su pueblo, a la iglesia, a la unidad. Amén. Y a evitar los celos y las contiendas. Y evitar subir en pedestales a hombres y mujeres que Dios los usa en su obra y en su reino. Número 3. De igual manera debemos discernir con suficiente madurez espiritual que las obras no nos salvan, sino que son una manifestación de nuestro amor por el Señor Jesucristo. Y número 4, y punto final, la resurrección de Cristo es un hecho histórico y es una de las bases fundamentales de la doctrina cristiana. Si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Estemos nosotros firmes en el Señor. Pongamos y construyamos bien sobre ese fundamento. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Amén. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que si hay alguno que escucha esta grabación y escucha y ve, mi Dios, esta enseñanza y no ha venido a ti y no ha habido una transformación en su vida, que pueda ser tocado por tu Espíritu Santo. Si hay alguno que está viviendo una vida cristiana inmadura, que pueda, Señor, poner su mirada en ti y no en el hombre. Oh Dios mío, y si hay alguno que se afana trabajando, creyendo que va a obtener alguna recompensa por ello y un galardón, sin mediar que primero es Cristo en nuestras vidas y por fe y por gracia somos salvos, abre sus ojos espirituales para entender la verdad de tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. La paz de Cristo reina en cada corazón, en cada vida. Dios te bendiga.